El milagro de la poesía surge en plenitud cuando en los instantes de gracia ha encontrado las cosas en su peculiaridad y en su virginidad sobre ese fondo último, las cosas renacidas desde su raíz. Y la existencia humana, la angustia, su problematicidad quedan entonces anuladas. La poesía anula el problema de la existencia humana. Ya el hombre es sólo una voz que canta y manifiesta el ser de las cosas y de todo. El hombre que no se lanzó a ser sí mismo. El poeta lo tiene todo en su diversidad. El hombre que no se lanzó a ser sí mismo. El poeta lo tiene todo en su diversidad y en su unidad, en su finitud y en su infinitud. La posesión lo colma, el amor le hizo salir de sí, dejándole sin poder jamás recogerse. Perdió su existencia, el existir, y ganó la total aparición, la gloria de la presencia amada. Pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Unos versos de San Juan de la Cruz. Bueno, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a continuar compartiendo mis notas y reflexiones personales sobre la obra de María Zambrano, El sueño creador. El sueño creador. Voy a recuperar algunas cosas dichas o por decir, si encuentro la página. Ante el alba, como había comentado en el vídeo anterior, ante el alba el hombre se encuentra consigo y ante sí. Por eso en ese instante preciso sale Don Quijote, enarbola su lanza para desfacer entuertos, para liberar a todos los que pueden estar padeciendo injusticias, crueldades, y de la misma manera, pues Marcel Proust enarbola su Magdalena y se dispone a recorrer los paisajes diversos de su pasado para recuperar aquello de valioso. La historia, la novela de la libertad, como os había comentado. Bueno, también hablando del gato, María Zambrano llegó a tener muchos gatos, ¿no? Sobre todo cuando estaba en Italia, en Roma, y le llamaba mucho la atención. Entonces, en alguna entrevista, según cuentan, comentó que aquel que sepa lo que es un gato reconoce el misterio de la vida y del universo. Eso decía. Y como yo dije en algún vídeo que hice ya hace algunos años, titulado Los gatos son femeninos, los perros son masculinos, el gato, la gata, encarna, personifica en sí los aspectos femeninos de la naturaleza y de la condición humana. De ahí que esa atracción que siente María Zambrano hacia los gatos posiblemente es identificar en todos ellos esos elementos que están en relación con valores femeninos, con esa pasividad que ella tanto ensalza, que reconoce como un activo imprescindible en la vida de cualquier persona, sobre todo para poder trascender esa repetición recurrente del pasado que nos limita. Y el gato de esta manera se convierte en nuestro maestro. La sociedad perdona antes al criminal que al soñador. Eso nos lo dijo María Zambrano. Eso es una de las citas magistrales que siempre solía incluir en sus novelas, o en su novela, porque solo escribió una, en sus obras de teatro, Oscar Wilde. La sociedad perdona antes al criminal que al soñador. Porque el soñador comete el crimen
imperdonable que es el cuestionar la realidad e invitarnos a trascenderla. En cambio, el criminal le sirve al Estado. Como comentaba en un vídeo que hice hace años, abolicionismo penal, el criminal, el delincuente, sea común o sea un delincuente más grave, de un crimen mayor, al Estado le sirve, a esa institución del Estado que es la justicia, le sirve para justificarse. Por lo tanto, mientras haya violencia, si todos fuéramos pacíficos, amables, generosos, filantrópicos, empáticos, entonces, ¿para qué necesitaríamos un Estado que ni siquiera está aquí al lado nuestra, sino que está en lugares remotos y lejanos, como ese Dios que algunos niegan, dicho sea de paso, porque efectivamente, como también dije en algún vídeo que hice hace años, para los ateos y el Estado es Dios, no solo para los ateos, sino para aquel que vive sin esa referencia de algo trascendente. Y esto desgraciadamente acontece en muchas personas que se llaman religiosas también. El Estado se convierte en el Dios que idolatran inconscientemente. Aunque a menudo ellos estén confrontados con ese Estado, están confrontados precisamente como consecuencia de ese endiosamiento del Estado, porque si no lo ignorarían, y ese ignorar sería el peor de los ataques, porque entonces ya el Estado no cumple el propósito que presuntamente tiene que cumplir. He de escalar mi propio corazón como si fuera una montaña. Esto lo cita María Zambrano en el último capítulo. Es una frase de Angelus Silesius, no sé si lo pronuncio bien, un poeta alemán del siglo XVI o XVII. He de escalar mi propio corazón como si fuera una montaña. Nos había dicho María Zambrano que el corazón se endurece como una montaña, y eso es un mal y es un bien. Es un mal en el sentido de que se convierte en un obstáculo que impide que emane esa verdad desde el fondo de nuestro corazón, esa nuestra verdadera identidad, nuestro potencial creador. Pero al mismo tiempo nos hace, la presencia de esa montaña nos hace conscientes de ese mal y por lo tanto nos incita a trascenderlo. Nos incita a, como dice el poeta, a escalar mi propio corazón como si fuera una montaña. Y bueno, recordando a la figura de Edipo, ya había comentado que se arranca los ojos porque es un gesto en el cual él escenifica que entiende que jamás ha sabido ver, que no ha habido una visión verdadera, a pesar de las grandes proezas, ¿no? que para su pueblo llegó alcanzó, ¿no? Como por ejemplo el acabar no sé qué plaga, el descubrir el enigma al que le presentaba la esfinge. Sin ver es un signo de no haberse desprendido aún de lo oscuro. Esa falta de visión es el símbolo, el signo de no haberse desprendido del oscuro lugar del nacimiento, es decir, de esa placenta oscura, está abrazado a ella. Habéis visto la foto de John Lennon haciendo como si fuera un embrión y al lado pues está su pareja Yoko Ono. Más o menos significa eso, significa un aspecto que no tiene nada de malo si hay muchos más aspectos, que es esa inercia dependiente hacia lo maternal de la mujer. Eh, Se convierte en una cárcel cuando uno no quiere entregarse al eros, utilizando el concepto del que habla María Zambrano. Ese eros es lo que permite que nos relacionemos con nuestros semejantes. Es el desarrollo de nuestra individualidad. Entonces Edipo parece despertar y una especie de despertar le hace ver que no ha tenido vida verdaderamente, que sigue atrapado en la placenta de su madre, y de ahí que contraiga matrimonio, de aquí que el autor le haga contraer matrimonio con su propia madre.
El pasado no acoge, sino que repele al desposeído del ser, como había comentado. El castillo es un fantasma del ser. El castillo de la novela de Kafka, del mismo título. En el silencio, y en la opacidad del corazón, un juez invisible hace girar los fragmentos del pasado, que van forjando una falsa identidad. Esto es, al igual que lo que decía de la montaña, es un mal y es un bien. Es un mal porque es una falsa identidad que hemos forjado con esos fragmentos, pero también al ser testigos de esos fragmentos que van girando en torno a la opacidad del corazón, al ser testigos de ello, pues nos hacemos conscientes de ese mal y es como un detonante que nos incita a trascenderlo, a trascender esa identidad fragmentada en la cual no podemos reconocernos, porque esencialmente hay una unidad, no la unidad que buscan los filósofos, o no solo esa, sino también la unidad que habla de la armonía de un mundo diverso. Y eso también se da en nuestro interior. Solo la escala de la confesión, así se titula el último capítulo del sueño creador, solo ella, la escala de la confesión, la escalera a través de la cual vamos ascendiendo, vamos trascendiendo, vamos ascendiendo a esa cumbre de la montaña en la que hemos convertido nuestro corazón. Solo la escala de la confesión nos permite acceder al castillo, castillo que no es tal castillo, pero representa lo que usurpa, representa lo que usurpa, el poder, evidentemente, el poder y la voluntad. El poder de la voluntad. Negándola, lo que forjamos es una voluntad de poder, una voluntad combativa de poder. Desde mi punto de vista, eso es o bien lo que dice Nietzsche o bien lo que entiende el común de los idólatras de Nietzsche. La voluntad de poder se convierte en algo combativo. Así lo entiende Hitler. Por eso Nietzsche es precursor de Hitler, muy a su pesar, seguramente, pero le está ofreciendo una filosofía que, distorsionándola, Hitler, como otros muchos personajes tóxicos que buscan empoderarse en base a confrontarse con sus semejantes, están interpretando esa filosofía de, del pensador alemán de esa manera tan pobre, egocéntrica, completamente egocéntrica. El protagonista se sale de la tragedia y de lo novelesco, está en el reino de la lírica, en el confín mismo de la humana palabra, donde se muestra la identidad del poder con la criatura, el poema. Esto ya nos va llegando, ya nos va llevando al final de esta obra. Esto que comentaba y que volveremos a repetir posteriormente o en el próximo vídeo, que posiblemente sea ya el último. Quería leer algún fragmento que no recuerdo cuál era. Siempre pensé que al haber sido arrancada tan pronto de Andalucía, tenía que darme el destino esa compensación de vivir en La Habana. La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero, que cantaba Carlos Cano. Tanto tiempo, de vivir en La Habana tanto tiempo, que las horas de la infancia son más lentas. Y así, y ha sido así, las horas de la infancia son más lentas y nos dejan, aunque solo fuera 2 años lo que pasara en su tierra natal, en Vélez Málaga, son muy significativos, mucho más teniendo en cuenta que de esa Andalucía
eran sus orígenes, los orígenes de sus padres, de su madre, que era creo que de Almería, y de su padre, que aunque nació en Extremadura, si no me equivoco, tenía familia de Huelva, de la provincia de Huelva. En La Habana recobré mis sentidos de niña y la cercanía del misterio y esos sentires que eran al par del destierro y de la infancia. La infancia es mi patria, que dijo algún poeta, mi verdadera patria. Pues todo niño se siente desterrado, todo niño es un exiliado también en nuestro mundo, no puede desplegar lo que verdaderamente son, esa ternura, esa inocencia que les define en su más tierna edad, no puede ser desplegada en un mundo en donde mm, impera, rige, manda exactamente lo contrario. Ellos también son exiliados. Por eso quise sentir mi destierro allí donde se me ha confundido con mi infancia. Gracias por tenerme presente, por no sentirme lejos ni perdida, por saberme de ustedes en modo muy verdadero. Son fragmentos de alguna carta que escribe a Lezama Lima, su amigo eh, cubano, el gran poeta de allí, del cual dice: Paradiso es en principio el viaje ritual que Dante Alighieri, Paradiso es la novela más conocida, una novela de tipo poético, más conocida de Lezama Lima. Cumple la Divina Comedia al tener que descender a los infiernos para luego reaparecer dejando en prenda su luz en la oscuridad. Cumple el viaje ritual que Dante Alighieri en su Divina Comedia cumplía. Eso hace de Paradiso una obra auténticamente dentro de la tradición órfica. Orfeo, el que baja a los infiernos en busca de su amada Perséfone. Ese creo que era su nombre, pero no confundirme. El horror que en ella se manifiesta para el sexo de la mujer podría estar en los cuadernos de Leonardo da Vinci. Leí hace muchos años esta novela, que es muy extraña, por lo menos cuando yo la leí así me parecía, pero se veía que tenía muchos recursos líricos el poeta cubano. Y no sé exactamente a qué se refiere María Zambrano en este en este horror que se manifiesta en ella para el sexo de la mujer. Eran para Lezama los ínferos de la relación sexual. El Lezama Lima parece ser que era homosexual y por lo tanto pues tuvo que pasarlo muy mal en aquellos tiempos de represión hacia los homosexuales, ¿no? En la Cuba de Castro, a finales de los 60, en esa época más o menos. Por eso escribe un artículo María Zambrano titulado Lezama Lima, hombre verdadero, porque ya sabemos que se duda de esa virilidad cuando se intenta ofender a los homosexuales. Es como cuando escribe otro artículo hablando de Miguel Hernández y lo titula el artículo o un apartado de ese artículo eh, Miguel Hernández, auténtico creyente. En los títulos te dicen mucho, te está diciendo, es una réplica, una defensa, porque muchos etiquetaban a Miguel Hernández de ateo. Y Zambrano pues da a entender que no importa si fuera o no fuera ateo, yo pienso que no, pero que era un hombre de fe, porque si no eres un hombre de fe no te entregas, no haces lo que hace Don Quijote, por ejemplo, no te entregas a algo trascendente. Entonces la fe no es exclusiva del creyente en Dios, sino que puede darse en cualquier tipo de persona. Buscaba otros métodos de nacimiento. Encargó, creo que a Valente, dice, no tendría una relación tan estrecha con este poeta gallego, José Ángel Valente, cuando no conoce este dato específicamente, aunque bueno, cuentan de que la relación con él se fue distanciando
al final de su vida, cuando ella ya volvió a España. Encargó, creo cabalmente, una edición del raro místico Jacobo Bume, o como se diga, Mysterium Magnum, donde este zapatero nórdico recoge la tradición de que la generación de Adán fue la de mirarse en el agua, la de la mirada, en ese medio de generación primera que, según el Génesis, precedió a todo. El Espíritu del Señor flotaba sobre las aguas el primer día de la creación. El Espíritu del Señor, dice el Génesis, flotaba sobre las aguas en el primer día de la creación. Las aguas creadoras, fecundas y vírgenes. Él, Lezama, las buscaba y creía en ellas. Tal vez el modo de generación humana le parecía una tremenda herejía. Como homosexual, pues tal vez se pregunte cómo puede procrear, porque yo creo que en la relación homosexual también se da una presencia de aspectos femeninos y masculinos, y los unos puede que sean más significativos en alguno de las dos personas que conforman la pareja, y los otros se lo sean en el otro. Eso es lo que yo pienso. Pero aún así es evidente que no pueden procrear dos mujeres o dos hombres. El capítulo de Paradiso en el que aparece el falo con todos sus nombres científicos me extrañó. ¿Por qué no encontró la metáfora? ¿Por qué no encontró la metáfora? Hoy, después de muchos años, me he contestado. Lo que él estaba buscando era la generación en el agua por la mirada fecunda y virgen de la cual Narciso, el tardío mito neoplatónico, puede ser un eco que se transformó en impostura. Narciso es una perversa interpretación de la relación homosexual, porque el homosexual supuestamente se busca a sí mismo, a su propio sexo, pero el homosexual es también hetero, quizás no heterosexual, pero sí es heterodoxo. Hay los aspectos que le definen, busca en el otro, en su amado o amada, busca aquellos que con los cuales forme una armonía. Entonces esto no lo diferencia de una persona que está en una relación heterosexual. Y Narciso es la parodia grotesca, la interpretación pobre de este tipo de relación, puesto que Narciso se enamora de sí mismo, se abraza a su reflejo y se ahoga en él. Lezama pues busca cómo expandir y no ahogarse. Lezama nunca fue un impostor, él sabía muchísimo y lo que no sabía lo intuía, lo llevaba dentro, y esa intangible proeza incluye también a Paradiso y declara su búsqueda de lo que ya tenía y de su relación. Creo con su esposa María Luisa que su madre le dio. Esa madre, declara él cuando se quedó viuda, no quiso nunca pensar en volverse a casar, aunque fuera tan joven y de tanta belleza. Yo la recuerdo con la frente de una santa, ya que la santidad en la mujer aparece en la frente sin palabras. Es lo que yo veo en Paradiso, esa frente pura y fecunda, esas manos invisibles, esa palabra no escrita, siempre por escribir. Así será y es la obra de José Lezama Lima de La Habana. Bueno, pues voy a volver con mis apuntes sobre el sueño creador y otras, y a repetir lo que quizá haya dicho. A la expectativa del ser llamado, lo único que tiene el castillo, la patria, el castillo, un fantasma del ser. K, el protagonista de la novela de Kafka, El castillo, está a la expectativa de ser llamado. Es como si nuestra vida, como si la vida fuera a estar a la expectativa. Es una manera en la cual estamos evidenciando que negamos algo expansivo, algo asertivo que se da en nosotros, en esa vida que se da desde dentro para hacia afuera, como bien indica el cascarón que deja el pajarillo.
el cajarón de huevo que deja el pajarillo. Y eso es un símbolo de lo que es la vida en nosotros. Si estamos a la expectativa de que algo acontezca, de que algo, de un detonante exterior, de que un detonante exterior nos movilice, pues podemos estar convirtiendo nuestra vida en algo que no es de por sí, en algo que no se da, en algo que no se activa. Y está la expectativa de ser llamado desde lo único que tiene, desde lo único que ve en esa situación, que está a la falda de la montaña, al pie de la montaña, contemplando ese castillo impetuoso y fantasmal. El castillo es la patria, eso dice María Zambrano, eso es lo que simboliza. Ya la patria no es la infancia, con su ternura, con su inocencia, con su misterio. Ya ese conjunto de funcionarios, tecnócratas y gentecilla antipática que nos tiene que decir lo que debemos de hacer. El castillo es un fantasma del ser. Y luego pasa ya a hablarnos de ese género literario que es la confesión. Es un género literario que comienza a liberarnos de lo trágico y de lo novelero. La confesión nos lleva al ensimismamiento, y el ensimismamiento nos lleva a desprendernos de la vanidad. Nos lleva a purificarnos como una catarsis, a reconocer todos los errores, a partir al menos de uno. Reconocemos, mirando al pasado, mirando a nuestra falsa identidad que hemos creído como verdadera, reconocemos nuestros errores y podemos hacerlo reconociendo solamente uno. Y esto, si verdaderamente se da, es el comienzo de la muerte de ese yo segregado y confrontado con la inconmensurabilidad del universo. Ese yo que se cree, cuya identidad no reconoce la armonía universal y por lo tanto tampoco en la armonía con sus semejantes que conviven con él. Se ve como confrontado con ellos y entonces necesita de ese sucedáneo de voluntad, de poder, que es el poder, de ese sucedáneo de poder de la voluntad, que es la voluntad de poder, el deseo de poder, el anhelo de poder, querer robar de cuanto nos rodea, que pueden ser mujeres y hombres, querer robar de ellos un valor para agregárnoslo a nosotros, habida cuenta de que hemos negado nuestro verdadero valor. Cesa la imagen fantasma, siguiendo este proceso de purificación al cual nos lleva la confesión, cesa la imagen fantasma de la patria receptora de la pretensión, cesa la imagen fantasma de la patria de ese castillo que es receptor de la pretensión. Y nos encontramos en el umbral de la lírica. Hemos trascendido lo trágico, hemos trascendido lo novelero, hemos llegado a ese género literario llamado la confesión, que es el puente que nos lleva al reino de la lírica. En el reino de la lírica, trascendido lo trágico y lo novelero, en el confín mismo de la humana palabra, en el confín mismo de la humana palabra, donde se va mostrando la identidad del poeta con la criatura, el poema. Es en el confín mismo de la humana palabra donde se va mostrando la identidad del poeta con la criatura, el poema. El poema es la criatura del poeta, es su creación. A imagen y semejanza del Padre Hacedor, del Creador, de la divinidad prístina, de la Gran Madre creadora, como lo quiera llamar, a su imagen y semejanza son los poetas, hacedores de una criatura con la cual se funden y que es su poema.
Cuando esta identidad esté al borde de verificarse, la mañana se muestra de otra manera. Cuando esta identidad está al borde de verificarse, donde la mañana, donde el alba, donde la aurora ya se muestra de otra manera. No es donde la montaña, donde la montaña se nos muestra de otra manera. Ya no es un obstáculo. Es como el coro es como el coro innumerable de la creación en el tiempo desplegado. Es como el coro innumerable de la creación en el tiempo desplegado. Ya que el dueño de la montaña, la divinidad creadora, ese es el dueño de la montaña, deja sentir su presencia. La infinitud deja de ser un desierto y la canción del caminante tal vez solo diría ahí la canción de ese peregrino, esa balada de la misericordia de la cual hablábamos en el vídeo precedente, tal vez solo sería mi amada la montaña, mi amado la montaña, mi amado la montaña. Recordaremos estos versos con los cuales termina María Zambrano esta obra en el próximo vídeo, que será el último, mi amado la montaña. Gracias y hasta una nueva oportunidad.